solo tú eres digno de alabanza. Bendice, Padre, a todos los hermanos que se han hecho presentes en este lugar. Gracias, Padre, por permitirme traer tu palabra a tu pueblo. Esa palabra que viene de ti. Ayúdame, Padre, a que al abrir mi boca se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, y que esta palabra caiga en buena tierra y haga la obra para la cual tú la has enviado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendecimos a nuestro pastor donde quiera que se encuentra. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero darle la bienvenida a todos. Quiero decirle que Dios es real. El tema que ahora traigo lo he titulado Hijo de Dios o creación de Dios. ¿Cuál de los dos quiere ser? Y vamos a poner como base Juan 1, 10 y 12. Juan 1, 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Usted ha escuchado decir a muchos que todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Existe una gran diferencia entre hijo de Dios y creación de Dios. En el versículo que leímos, vemos que hay diferencia. Dice, les dio potestad, les dio capacidad, les dio dominio, les dio poder, les dio jurisdicción de ser hechos, de ser terminados, de ser capacitados como hijos de Dios. Aquí leí varias versiones de Biblia, pero ¿qué significa recibir y creer en su nombre? O sea, en Jesús. ¿Acaso es solo decir yo recibo y creo en Dios, en su Hijo Jesús y ya? Por supuesto que no. Primera de Juan 2, 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que pertenece a Él debe andar como Él anduvo. Romanos 8:16.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, como dice, hijos de Dios. Entonces, los verdaderos hijos de Dios tienen vida eterna. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo dijo, no los conozco. Cristo no dijo, no los conozco, sino que nunca os conocí. Hicieron todas estas cosas sin conocer a Cristo como su Salvador. Nunca fueron salvos también. Cristo dio una parábola, Marcos 4, 16 al 19. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz. En sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es evidente que Cristo está hablando de personas que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Les gusta el mensaje, lo reciben con gozo, pero al salir se les olvida. No echan raíz, por lo tanto no hay frutos en ellos. Viven alejados de Dios, separados de Dios. Para ellos Dios no es real. Piensan que pueden vivir sin Él. Ahora, no podemos decir que todos los que se alejan de la iglesia y de Dios nunca fueron verdaderos creyentes. Pero cuando un verdadero creyente se aleja de Dios, dice en Hebreos 12:6, que cuando un verdadero hijo de Dios es desobediente, Dios lo disciplina con el fin de corregirlo. En la escritura, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios.
Efesios 2, 1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, antes que fuéramos salvos, porque dice, los dio vida, éramos por naturaleza hijos de ira. Ira quiere decir tener pasión en el alma por hacer lo malo. Esto causa indignación y enojo y produce malos efectos contra Dios y contra su prójimo. Romanos 9:8. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en vez de haber nacido como hijos de Dios, nacimos en pecado, el cual nos separa de Dios y nos sitúa al lado de Satanás, que el Señor lo reprenda, como enemigos de Dios. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿cómo dice? Juan 3:10 dice, no es de Dios. Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Pero ser creación de Dios no garantiza la entrada a la vida eterna que prometió Jesús. Esta promesa es solo para los hijos de Dios. Juan 1, 2 y 4 dice, el texto es claro. Vamos a leerlo. Juan 1, 2 al 4. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El texto es claro y enseña que todo fue creado por Dios, es decir, todos somos creación de Dios, pero el texto bíblico jamás dice que todos somos hijos de Dios. Entonces, como creación de Dios, fuimos creados para adorar a Dios. Cuando estaba estudiando y buscando leer en varias Biblias para poder entender mejor, encontré el libro del Corán, y cuando lo leí me llamó la atención, porque refiriéndose a Dios, dice que la creación pertenece únicamente a Dios. Aunque el hombre dice, yo he creado esto, lo que hace no es verdaderamente creación. El hombre solamente manipula lo que ya existe y lo que ya ha sido creado por Dios. Un ejemplo claro que voy a poner: el hombre corta un árbol y hace una mesa. El árbol fue creado por Dios. El hombre no puede hacerlo. No puede hacerlo. El hombre lo manipuló y creó una mesa. Dice, no es posible imaginar algo que no haya sido percibido por los sentidos. Solamente Dios, y solo Él, crea de la nada. Dice que el mundo creado y su contenido son originalmente de una parte de Dios. Es decir, de acuerdo a ellos, Dios cogió una parte de Él mismo e hizo el universo. Él creó todas las cosas y Él es el agente del cual todas las cosas dependen. El hombre necesita saber y darse cuenta que nada tiene lugar en este universo sin el permiso de Dios. Esto que leímos está en el libro de Revelación, y tiene números 42:11, 39:62, 37:96, por si lo quiere buscar. Aquí vemos que todas las religiones y culturas quieren llegar a su creador. Sienten esa necesidad de conocerle. En Hebreos 1, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Vemos que Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre y le habla de muchas maneras, y el mensaje de Dios siempre ha sido instruir al ministro para llevar ese mensaje a todas las culturas de la tierra que no son del pueblo de Dios.
Entonces, ¿cómo yo, hablando español, le hablo a un chino, a un alemán, o a tribus que hablan dialectos? Es impresionante, hermanos, el poder de Dios. Le da al hombre, le da al pueblo